implacable tablero de la televisión, donde las figuras más prominentes se creían inmunes a la caída, un jaque mate inesperado ha resonado con la fuerza de un trueno, desmoronando la fortaleza de un imperio de apariencias. La noticia, un mazazo demoledor que ya se perfila como uno de los eventos judiciales más significativos del año, ha puesto de rodillas a quienes, durante tanto tiempo, dictaron verdades y sentencias desde sus púlpitos de cristal. Hablamos, por supuesto, de la condena a 2 años de prisión para Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los arquitectos de un relato televisivo que, ahora, la justicia ha desenmascarado como delictivo. Durante años, su productora fue el epicentro de un universo mediático que giraba en torno a ellos. Un faro de influencia que moldeó la opinión pública y decidió el destino de incontables figuras del espectáculo. Se movían con la autoridad de quienes creían que las reglas les eran ajenas, convencidos de que su narrativa, por más controvertida que fuera, siempre prevalecería sin consecuencias legales. Este era un reino donde el fin justificaba los medios, donde la audiencia era el combustible y la impunidad, el mantra. Si esta inmersión en las intrigas y las caídas de las figuras más poderosas del espectáculo te atrapa tanto como a nosotros, no olvides que en Tus 50 favoritos estamos siempre listos para desvelar las historias que nadie se atreve a contar. Un simple clic en el botón de suscripción te abrirá las puertas a un universo de verdades ocultas y dramas que marcaron una época. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro amargo, una confrontación con una realidad que ni todo el poder mediático pudo doblegar. El epicentro de esta tormenta judicial fue la docuserie de Rocío Carrasco, una producción que prometió revelar una verdad única, pero que, en su afán por construir un relato, cruzó líneas rojas inquebrantables. En su emisión se expusieron sin miramientos episodios íntimos pertenecientes a la vida de Rocío Flores, en un momento en que la joven era aún menor de edad, una vulneración que ha tenido un eco atronador en los tribunales. Antes de que profundicemos en las repercusiones de este veredicto histórico, cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje por la verdad? ¿Y qué opinión te merece esta sentencia que ha puesto patas arriba el panorama televisivo? Tu perspectiva es esencial para entender la magnitud de lo que estamos desgranando. La condena a 2 años de prisión para Cornejo y Madrid, sumada a una indemnización de 200.000 euros para Rocío Flores, no es un simple tropiezo, es un golpe de cincel que hará esculpido una nueva realidad legal. Es verdad que aún pueden recurrir y que la entrada en prisión, con una condena de 2 años, pende de un hilo, como ya vimos en el sonado caso de Isabel Pantoja, quien finalmente no pudo eludir la cárcel. Sin embargo, este fallo ya ha dejado una marca indeleble, una mancha imborrable en el historial de quienes se creían intocables. El panorama es, sin lugar a dudas, desolador para los que un día fueron los titanes de Sálvame, los cerebros detrás de un modelo televisivo que, en su momento, parecía infalible. Esta cantidad económica, aunque pueda parecer irrisoria comparada con los millones que generaron con aquella historia, es un reconocimiento judicial de un daño irreparable, una victoria moral para una joven cuya intimidad fue desnudada ante millones. La justicia ha hablado con claridad meridiana, avalando lo que antes solo era un susurro, una historia completamente delictiva, perpetrada contra una persona que era menor de edad. Mientras la cara de estupor de Óscar Cornejo y Adrián Madrid solo podemos imaginarla, todas las miradas se han girado hacia sus acólitos, hacia esas marionetas que durante años defendieron a capa y espada el relato impuesto. ¿Qué está pasando en los platós que un día fueron su fortín? La respuesta no sorprende a quienes han seguido de cerca este drama. El silencio sepulcral, una amnesia selectiva que contrasta con el estruendo de otras celebraciones recientes. Recordemos cómo, hace apenas unos días, los mismos que hoy guardan un incómodo mutismo organizaban una auténtica fiesta al conocer la noticia del despido de Alessandro Lecchio de la cadena. Hoy, en el programa que un día fue su refugio, se han dedicado a lo mismo de siempre, a exhibir mamarrachadas sin fin, como si el varapalo judicial que ha caído sobre sus patrones no existiera. María Patiño, con su ajedrez particular, ha demostrado jugar con la verdad de la misma forma que contrasta la información, mostrando una vez más el peón que fue en el ajedrez mediático de Lecchio en un pasado no tan lejano. Esta condena es un jaque mate en toda regla para la credibilidad de un sector mediático que se ha negado a ver la realidad.
La noticia ha saltado con fuerza en las redes sociales, un auténtico hervidero de opiniones donde la verdad, por fin, encuentra su cauce sin censuras. Cuesta creer que ciertos digitales, selectivos en sus verdades, se hagan eco de esta noticia, o que el canal que albergó aquella docuserie, en un ejercicio de autocensura, decida ignorar lo que penalmente les condena. El tiempo, ese juez implacable, está poniendo cada pieza en su lugar. Esta sentencia no es un hecho aislado, sino la culminación de un patrón de caídas que ha venido persiguiendo a esta productora. Una productora condenada previamente por despido nulo y vulneración del derecho de Antonio David Flores, con una macrodemanda aún pendiente. A esto se suma la condena penal de Rocío Carrasco por el impago de la pensión a su propio hijo, David. La condena penal a Cornejo y Madrid por revelar episodios íntimos de Rocío Flores cuando era menor es de una gravedad sin precedentes. Aunque aún recurrirán y aunque la entrada en prisión no sea automática, la existencia de antecedentes penales es un peso insoportable. Si a esta condena se sumara una más, la cárcel dejaría de ser una posibilidad remota para convertirse en una certeza ineludible. Estos dos señores, que siempre cayeron de pie, que siempre tuvieron amigos influyentes para recolocarlos en la televisión pública, ahora enfrentan una realidad mucho más cruda. El dinero, que para ellos nunca fue un problema, la capacidad de sortear cualquier escollo con favores y amistades, ya no es suficiente para borrar una condena de 2 años de cárcel. Quizás este sea el golpe definitivo que les arrebate esa sensación de impunidad que les acompañó durante tantos años, el recordatorio brutal de que nadie, por poderoso que sea, está por encima de la ley. La tontería, como se dice popularmente, se les podría haber quitado de golpe. En medio de este torbellino, la figura de Rocío Flores emerge con una dignidad inquebrantable, una joven cuya vida fue marcada por un estigma atroz, por la emisión de una docuserie que reveló los aspectos más íntimos de su pasado. 200.000 euros, para muchos, no representan la magnitud del sufrimiento y el daño psicológico que ha soportado. Es un paso, sí, pero el camino hacia la completa reparación de su dignidad aún es largo. Hemos sido testigos de barbaridades sin nombre, de insultos en redes sociales y en platós, como el de Kiko Hernández llamándola pegamierdas en directo, mientras la maquinaria mediática de estos ahora condenados la señalaba. Ha costado demasiado, un calvario de años, pero parece que la verdad, lenta pero implacable, ha comenzado a abrirse paso, sembrando las primeras consecuencias tangibles para los responsables de tanto dolor. Nos viene a la memoria el famoso episodio contado por el periodista Juan Luis Galiacho, quien, en su momento, aventuró un patinazo estrepitoso. Él predijo que en este juicio Rocío Flores quedaría en evidencia y que no habría condena alguna. Cuán equivocado estaba, y cuántas veces la justicia ha desmentido los pronósticos de quienes se creían dueños de la verdad. La evidencia ahora es contundente y recae sobre los productores que orquestaron esta infamia. No podemos pasar por alto que, aunque la responsabilidad penal recaiga sobre los productores de la fábrica de la tele, la figura de Rocío Carrasco también queda irremediablemente en entredicho. Fue ella quien proporcionó esa información tan delicada, esa intimidad de su propia hija que acabó siendo delictivamente expuesta. Y una pregunta queda flotando en el aire, una espina clavada en la búsqueda de la verdad. ¿Quién filtró la información de la mal llamada sentencia al medio Vanitatis? Un misterio que quizás nunca se resuelva oficialmente, aunque cada uno pueda hacer sus propias cábalas. Lo que Rocío Flores ha sufrido es la cruda consecuencia de una madre, se dice, cegada por la venganza, dispuesta a cualquier cosa con tal de salirse con la suya, incluso a arrojar a los leones a su propia hija. Es también el reflejo de una productora para la que todo valía, que operaba bajo una sensación de impunidad absoluta, guiada por un afán desmedido de lucro y enriquecimiento. Se creyeron intocables, que jamás les sucedería nada y en esta ocasión chocaron contra un muro infranqueable. El precio ha sido alto. La pérdida de audiencia, la expulsión de Telecinco, el fracaso estrepitoso en Televisión Española cuando sus amigos intentaron recolocarlos, y ahora esta contundente sentencia penal. Todo ello, insisto, por puro afán de lucro, por ese intercambio de favores y ese intento desesperado de saldar antiguas demandas con un acuerdo que hoy se muestra como una pieza más en el entramado de esta caída.
No hay que ser un adivino para saber que María Patiño no hablará de esta sentencia hoy, ni lo hará mañana. Para ellos, esta condena simplemente no existe, del mismo modo que ignoran la condena penal de Rocío Carrasco por la manutención de su hijo. Para Patiño y compañía, las sentencias son como los pimientos de Padrón. Unas valen y otras no. Pero la cara de circunstancias y el resentimiento que hoy exhiben son un espejo de la verdad que no pueden ocultar. Saben que metieron la pata hasta el fondo, que se equivocaron estrepitosamente y que por más que se aferren al último rescoldo de su universo mediático, sus carreras profesionales difícilmente volverán a levantarse. Este es un golpe definitivo para lo poco que quedaba del universo Sálvame, y es la propia Rocío Flores, la víctima de aquella osadía, quien simbólicamente cierra este oscuro capítulo. Tras el estruendo del veredicto que sacudió los cimientos del imperio televisivo, nos adentramos ahora en las profundidades de sus ramificaciones, donde las cicatrices de la venganza mediática se hacen patentes y la vindicación, aunque silenciosa, resuena con una fuerza inusitada. La condena a Óscar Cornejo y Adrián Madrid no es solo un papel judicial. Es la prueba irrefutable de que, en la implacable balanza de la justicia, nadie puede escapar eternamente a las consecuencias de sus actos, por muy alta que sea su torre de influencia. Las esquirlas de esta batalla legal han alcanzado a cada rincón de la industria, dejando una estela de incertidumbre sobre el futuro de quienes, durante tanto tiempo, se consideraron intocables. La posibilidad de que, a pesar de la condena de 2 años de prisión, los productores no pisen la cárcel inmediatamente no disminuye la magnitud de este golpe. Los antecedentes penales, ese estigma indeleble que ahora portan, son una barrera infranqueable para muchas puertas que antes se abrían con facilidad. Un segundo tropiezo judicial, una mínima acumulación de condenas y entonces, sí, la libertad, tal como la conocían, podría esfumarse, revelando la verdadera vulnerabilidad de quienes creyeron poder operar al margen de la ley. ¿Crees que este precedente cambiará la forma en que se produce la televisión en el futuro? La indemnización de 200.000 euros para Rocío Flores, aunque insignificante frente al dolor causado y los beneficios obtenidos, no es una mera cifra. Es el reconocimiento legal de un daño atroz, la validación de un sufrimiento que trascendió la pantalla para incrustarse en la vida real. Es la justicia, por fin poniendo un precio tangible a la vulneración de la intimidad, especialmente cuando la víctima era una menor de edad, una verdad que la sociedad necesitaba escuchar para cerrar una herida abierta. La vindicación de Rocío Flores ha sido un camino de espinas, una travesía solitaria a través de un desierto de críticas y señalamientos, orquestados desde los mismos platós que hoy guardan silencio. Su testimonio, su valentía para enfrentarse a una maquinaria mediática implacable, cobra ahora un valor inconmensurable, elevándola de víctima a símbolo de resistencia. Ella, quien fue tildada de pegamierdas y señalada sin piedad, ha visto cómo la balanza se inclina, por fin, a su favor, un triunfo personal que va más allá de lo económico. Este desenlace también arroja una luz implacable sobre la figura de Rocío Carrasco, quien, al entregar la información íntima de su hija a la productora, se convierte en cómplice, si no legal, sí moral, de una exposición que la justicia ha dictaminado como delictiva. La promesa de una verdad única se ha transformado en un doble filo, hiriendo no solo a su hija, sino también la percepción pública de su propio relato. ¿Cómo crees que este hecho impactará en el legado de su docuserie? Pero el eco de esta sentencia no se limita a los implicados directos, se extiende por todo el universo mediático, obligando a una profunda reflexión sobre los límites éticos que, durante años, fueron pisoteados impunemente. La productora que un día reinó con mano de hierro en Telecinco, que tras su despido fue acogida por amigos en Televisión Española solo para ser rechazada nuevamente por la audiencia, se enfrenta ahora a su juicio final, no solo en los tribunales, sino en el tribunal de la opinión pública. La soberanía de la audiencia, esa fuerza silenciosa y poderosa que los todopoderosos de la televisión a menudo olvidan, ha sido un factor determinante en esta caída. Los espectadores, cansados de los relatos sesgados y de la constante transgresión de límites, le dieron la espalda a un modelo que se alimentaba del morbo y la destrucción. Así, la audiencia, con su mando a distancia y su voz en las redes sociales, ha dictado una sentencia que precede y acompaña a la legal, la del hastío y la desconfianza. El precio de la impunidad se paga caro,
no solo en sentencias y multas, sino en la pérdida de credibilidad y en la erosión de la reputación. Óscar Cornejo y Adrián Madrid, acostumbrados a caer de pie, se encuentran ahora en un abismo donde los viejos trucos y las amistades influyentes ya no son suficientes para sortear el desastre. Su imperio, construido sobre arenas movedizas, se ha desmoronado, no con un estruendo, sino con el goteo constante de las derrotas judiciales. Este capítulo final en la saga del universo televisivo que conocimos, marcado por la condena a sus artífices, es un epílogo contundente a una era de excesos. Nos enseña que la verdad, por más que se la intente silenciar o manipular, siempre encuentra el camino para salir a la luz, a menudo por las vías más inesperadas. La historia de Rocío Flores, transformada por el escarnio público y ahora por la vindicación, se convierte en un faro para aquellos que han sufrido el peso de la maquinaria mediática. Ella, quien fue forzada a la intemperie, es ahora el símbolo de una justicia que, aunque lenta, es inexorable. La dignidad, una cualidad que brilla con más fuerza en la oscuridad, ha sido el estandarte de Rocío Flores, un ejemplo de cómo se puede resistir y, finalmente, ver la luz al final del túnel. Su historia nos recuerda que hay batallas que se ganan no con la voz más alta, sino con la persistencia, la integridad y el aval de la ley. Es un recordatorio poderoso de que el respeto por la intimidad y la protección de los menores no son negociables, por más que el ansia de rating y el lucro intenten justificar lo injustificable. Este desenlace marca un antes y un después en la televisión de nuestro país, una advertencia clara para aquellos que confunden la libertad de expresión con la licencia para dañar. La era de la impunidad ha llegado a su fin, y con ella un modelo que se creyó indestructible. Si estas historias de intriga, justicia y la caída de los poderosos te mantienen pegado a la pantalla, entonces únete a nuestra comunidad. No olvides suscribirte a Tus 50 favoritos, donde seguiremos desvelando las verdades que el tiempo intenta borrar y activando la campanita para no perderte ningún análisis profundo.